Qué placer estar llegando a todos sus hogares con un programa más de esta semana desde el Club Unión, a través de la frecuencia de su canal 13, repetidoras 8 y 10, y usted nos ve a nivel internacional por sinar.go.cr. Voy a hablar de un tema que a mí me parece impresionante y en donde hay que ponerse la mano en el corazón. Hace algunos días, pocos días, estaba haciéndome los exámenes para renovar la licencia. Y lo primero que me preguntó la doctora es si donaba o no mis órganos. Y la respuesta para mí fue absolutamente sí. Sí, porque le podemos dar vida a otras personas a través de un acto de seres humanos. La verdad que un acto humanitario que otra persona pueda vivir mejor su vida. Y entonces, indiscutiblemente, el tema había que traerlo a esta semana y para traerlo, pues traigo a 3 invitados con quienes voy a compartir sobre este tema. Póngale mucha atención, a usted que le puede dar temores o puede tener sustillo de lo que es o no donar órganos, por favor, ponga atención, aquí le vamos a tratar de esclarecer muchas cosas. El doctor Marvin Agüero, del programa de trasplantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos acompaña hoy. Gracias, doctor, por venir al programa de esta semana en el Club Unión. La doctora María Amalia Matamoros, especialista en trasplantes de hígado. Doctora, gracias también por estar con nosotros. Y don William Vargas, que es de la Fundación Costarricense Renal. William, un hombre muy apasionado. Antes de entrar al programa nos mandó muchos correos con información y a él nos explicaba cómo surge, cómo nacen todas las fases del proceso de donación de órganos. Contextualizamos, si nos permiten los caballeros, tengo que hacerlo con la dama presente, así que doctora, hagamos una contextualización, tal vez hacemos una referencia de cómo nace el proceso de donación de órganos en Costa Rica y vamos desarrollando el tema. Bueno, trasplante en Costa Rica tiene muchos años, si lo comparamos con el desarrollo de trasplante en el área. Trasplante renal es el primero que se inicia por una razón de contar o con la facilidad de que los pacientes pueden contar con un donante vivo. Sin embargo, desde entonces, obviamente hay pacientes que no tienen un donante y que requieren de un donante cadavérico. El ideal de la donación o de una proporción de la donación de órganos es que sea donante cadavérico y no necesariamente que tomemos los órganos de pacientes o de personas sanas para dárselas a una persona enferma. Digamos que esa es la vía primera que hay que agotar. O sea, de un muertito, usar lo que se pueda. Lo máximo, maximizar el uso del cadáver. Okay. Esa es la meta, además por costo, entre mejor lo utilice, mejor usted lo preserve, más calidad va a tener en los órganos que va a obtener de ese donante. Perfecto. Nosotros comenzamos en este país en el 1999 con el programa de trasplante de hígado. En ese momento yo regresé de mi entrenamiento y básicamente no existía ninguna estructura en donación de órganos cadavéricos. De manera que iniciamos con donante vivo porque no había ninguna otra alternativa. Entonces comenzamos en paciente pediátrico, tomamos parte del hígado izquierdo de papá o mamá, siempre relacionado, siempre familiar. Y si comenzamos a hacer trasplantes cuando nos dimos cuenta que había un grupo de niños que en realidad no tenían donante. Su papá era o hipertenso o no existía, o su mamá tenía otros 5 niños más, no podía sacrificar o tomar esa madre para operarla y tomar el hígado de esa mamá para ponérsela a un niño cuando había otros 5 más. Entonces hay mucho problema alrededor, o sea, no es tan sencillo, ¿verdad? No es tan fácil hacer un donante vivo, sobre todo cuando hablamos de una cirugía tan grande como es una hepatectomía, que significa quitar un pedazo del hígado. Además de eso también tiene sus riesgos. De manera que iniciamos en el trabajo de educación. En ese momento pude hacer una alianza entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Hicimos programas de educación con los profesores de biología, por esa razón también hoy día, y afortunadamente en ese momento era un buen momento político en el cual hubo apoyo del gobierno para instaurar este programa a nivel escolar. Se comenzó con eso, se comenzó con personas que se identificaron, digamos que trabajaban en emergencias, que trabajaban en algún cuidado intensivo y que nos llamaban a los celulares personales o a los teléfonos personales diciendo, mire, aquí que tengo un cadáver. En ese momento se hacía
Entonces, el abordaje de la familia siempre por terceros, no por el equipo que hace el trasplante, y se obtenían los órganos en una estructura absolutamente, digamos, informal. Informal porque no era la institución la que estaba mandando en ese desarrollo o esa organización, era simplemente voluntad. En ese momento alcanzamos inclusive momentos en que tuvimos hasta 20 donantes por año, porque hicimos 15 trasplantes, otros hígados que no funcionaron o que no eran adecuados, y este ha sido el camino hasta el día de hoy que estamos en el suelo. Ah, qué tirada, eso bueno, me asustó. Exactamente. Déjeme que voy a dar para que el doctor Marvin comience también a elaborar un poquito del pensamiento, pero ya arrancamos con susto. Adelante, doctor. Claro que debe dar susto porque, haciendo eco de lo que la doctora Matamoros dice, Costa Rica ha sostenido esa forma artesanal de lograr la procura de órganos a través del donador cadavérico, pero hemos notado que en los últimos años tenemos picos que nos llevan mucho a la depresión, y a la depresión es a la baja tasa de donación cadavérica, situando a Costa Rica en uno de los países con tasas de donación más bajas para Latinoamérica. Eso obedece a... que ¿Hay un problema de mentalidad ahí de la gente? Es multifactorial, pero creo que... ¿Podríamos enumerar esos factores? Sí, claro, definitivamente necesitamos hacer una transformación de la cultura institucional a la donación de órganos, porque el problema que afrontan equipos de cirujanos como el equipo de la doctora Matamoros y el resto de equipos de cirujanos es que ellos han tenido que darse a la tarea de procurar los donadores, donde no existe una estructura lo suficientemente organizativa para tener equipos realmente capacitados en la comunicación de situaciones críticas y en la detección de potenciales donadores. Entonces, a raíz... Eso traducido al cristiano, perdón. Eso traducido al cristiano... El cristiano es... A ver, es tener una red lo suficientemente bien articulada, porque si llega alguna persona ya casi en las últimas y muere, tener la capacidad de saber y analizar rápidamente ese cadáver para poder sacar los órganos. Es todo un proceso, por supuesto, es todo un proceso. Es eso, más o menos. Es aproximado, es muy parecido a lo que usted ha comentado, pero resulta que también no solamente es el paciente que va llegando, sino es el paciente que ya está ingresado en una unidad de cuidados intensivos en la que no se ha dado el diagnóstico temprano de muerte encefálica, que es el cese de las funciones cerebrales, ¿verdad? Y por lo tanto el cuerpo está mantenido artificialmente, y entre más temprano se pueda dar el diagnóstico, se pueda abordar a la familia, se puede mejorar la calidad del órgano que se va a trasplantar y garantizarle a los equipos quirúrgicos que puedan tener órganos para trasplantar. Esto de unos 3, 4 años para atrás se trató de identificar una de esas causas y se le atribuyó a que tenía que mejorar un sistema de información que se tuviera de donadores. Y empezamos a construir el sistema de información y nos dimos cuenta que el sistema de información no era la clave para sostener el programa, que realmente lo que pasa es que en la institución no existía un programa de donación y trasplantes. No es sino hasta en esta administración que se nos encomienda a un equipo tratar de darle una estructura al programa de donación y trasplantes, porque bien lo ha dicho la doctora, lo ha manejado cada hospital de una manera muy artesanal. Bueno, vamos uno a uno, ¿verdad? Un susto y ahí una lucecita encendida. Don William, su experiencia. Mi experiencia está llena de experiencias. Adelante. Bueno, lo primero que me preocupa mucho es que lo que hay un servicio fragmentado, atomizado, donde ahí tenemos que andar, como dicen, el sálvese que pueda, quien pueda, ¿verdad? No hay una política. Esto no quiere decir que hay esfuerzos aislados importantes. Uno de ellos es que mi vida depende de esos esfuerzos institucionales, de un modelo de salud universal como el que nosotros tenemos, que por dicha que hasta el momento, si no existiera este modelo, no podríamos pensar en toda una política de trasplantes de órganos a nivel de justicia social, digamos, para todos. Hasta el momento, tanto una persona sin ningún recurso como otros que tengan recursos, tenemos acceso a un sistema universal de donación de órganos. Pero falta una política en general, un banco de órganos, un trabajo como el cual está el doctor Agüero iniciándose, ¿verdad?
un esfuerzo que ha hecho la doctora Matamoros que en su campo. El mío especializado es trasplante y donación en el campo de puramente renal, o sea, de riñones. En eso me preocupa las causas, en el cual está la diabetes, la presión alta, la obesidad, la contaminación de las aguas. O sea, hay necesario también una política preventiva de las causas que nos llevan a esta enfermedad y a la muerte, porque en este caso, enfermedad y muerte no esperan, en el caso de nosotros de trasplantes. Y es una epidemia. Al año muere 1 millón de personas en el mundo por este problema de solamente lo que tiene que ver con la insuficiencia renal crónica. Voy a ir a un corte comercial. De verdad, nuevamente, voy a insistir durante todo el programa, no le tema a donar órganos y tampoco a dejar dentro de su licencia el dato de que usted es donante en caso de que le pase algo. Podemos darle vida a más personas y eso es importante. Quiero dedicar este programa a un amigo de muchos años con quien jugué béisbol desde la infancia, Andrés Vargas. Él muere porque no le llegó a tiempo un trasplante de riñón. A él quiero dedicar este programa. Ya venimos. Continuamos en el Club Unión hablando de un tema, ¿qué digo tema? Es un temazo. El tema de la donación de órganos. Y la verdad, al cual yo me siento cercano y creo sumamente importante. Entonces hay 2 temas trascendentales que ahora quedaron ahí. La necesidad de políticas públicas en función de esto es un tema. Segundo, la preocupación de la baja en donantes que tenemos en los últimos tiempos. Vamos a tratar de ver, hay muchos mitos, ¿verdad? Yo este tema lo he hablado inclusive en la mesa de conversación con mi familia. Hoy me acompaña mi esposa acá en el set y lo hemos conversado. Mi suegro dice que a él le da mucho miedillo que él vaya medio por morirse y le metan un garrotazo para sacarle todo, ¿verdad? Bueno, esos son tabúes que están por ahí dando vueltas. Pero además hay un tercer eje que quisiera que fuéramos aclarando y es el del donante viviente, que hay que tener mucho cuidado porque esto también hay un tráfico importante de donación de órganos, entonces hay que tener como mucho cuidado y así que estoy en manos de ustedes. Cuéntenme más cositas de esto porque el tema es muy bonito, muy interesante. Claro. Bueno, aquí nos salimos un poco de lo que es la donación cadavérica para poner sobre la mesa de que idealmente en este país debería también haber una regulación adecuada y un seguimiento, porque donante vivo, siempre hay una fantasía en que el tráfico de órganos se hace con donantes cadavéricos, ¿verdad? Eso no es así, es el donante al cual por medios distintos de brokers, de personas que se acercan y le ofrecen dinero, que por lo general para que usted venda un órgano, un riñón, sí, es porque usted se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Porque usted es volverlo a vulnerabilizar. En este momento hay políticas internacionales económicas que mueven como fuente, digamos, de solución del déficit de órganos que existe en el mundo, vuelven a ver a los países en desarrollo como los posibles soluciones baratas para solventar los problemas del que puede pagar por un riñón. Eso, ojo, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado y además hay que tomar la prevención, ¿verdad? Como país dentro de las políticas. Como país. Sí. Doctor Marvin, el tema de las políticas cogió hacia el lado suyo. Sí, claro, y yo creo que vale la pena acotar el tema en este momento porque hemos visto algunos problemas ya muy bien marcados. La doctora mencionaba la tasa baja de donación cadavérica, se menciona el no incentivar o promocionar la donación viva para evitar precisamente este fenómeno que se está dando mundial, al cual el país se ve en un grado de vulnerabilidad importante por no tener una estructura de control adecuadamente fortalecida por la Rectoría en Salud, ¿verdad? Y don William mencionaba también aspectos importantes de la seguridad social, porque déjeme decirle que somos uno de los pocos países que le podemos ofrecer en el proceso
del paciente la garantía de que se pueda dar, pero se puede dar teniendo el donador, que ese es el asunto medular, teniendo el donador. Entonces, ¿qué está sucediendo? Mire, es un asunto que va más allá de un asunto institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social representada por nosotros, sino también de un país, porque tiene que haber un compromiso político importante y una estructura que fortalezca al Ministerio de Salud para poder girar políticas a nivel nacional. Un grupo interdisciplinario nos hemos dado a la tarea de analizar el proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa, de modo tal que aprovechando esa oportunidad de haber un proyecto de ley que venga a fortalecer la ley ya existente, podamos dotarle al país de mejores herramientas legales y de mejores herramientas para justificar las acciones que tiene que tomar la institución para darle sostenibilidad al programa de donación y trasplantes, porque aquí es un asunto de viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de, en estos momentos estamos terminando un documento para que las autoridades, tanto de la Caja del Seguro Social como el despacho de la señora ministra, nos avalen la propuesta que le llevamos a los señores ministros para fortalecer ese proyecto de ley que se encuentra. Eso en un sentido. En otro, le cuento que paralelamente hemos estado trabajando en un aspecto sumamente importante, y es que, aunque usted no lo crea, la función de la doctora y de los otros equipos que se encuentran en los hospitales, que han ido creciendo, está desamparada políticamente, porque el tema de donación y trasplantes no está documentado ni siquiera en el plan de desarrollo, no se encuentra en el Plan Nacional de Salud. No se habla de ninguna política a nivel nacional ni institucional en materia de donación y trasplante. Por lo tal, nos hemos dado a la tarea de tener que diseñar una política tanto institucional como nacional para que tenga un resguardo de las funciones que ellos vienen realizando. Eso es una necesidad. ¿Y cómo surge el tema este? Repito que en el segmento anterior lo dije, que fui a sacar mi licencia, y la primera pregunta es ¿usted sería donante de órganos? Eso obedece a la ley 7409 vigente, que establece el registro de los donantes y de los donadores, pero no me deja mentir la doctora que enfocarnos solamente en registros nos va a llevar todavía a tener tasas más bajas de donación. Para que veas, eso se estableció recientemente. Esa ley es del año 94. ¿Ok? Y hasta hace 2 o 3 años se cumplió el hecho de que se registrara en la cédula de identidad y en la licencia, y eso obedece a, digamos, al movimiento que en ese momento llevaba la tendencia del mundo de cómo debía diseñarse una ley de trasplante, y por eso se incluyó en la ley del 94. Sí, entonces, ojo, para hacer un llamadito, ¿dónde está la cámara? Por aquí. Para ver, yo quiero hacerles ese llamado. Si va a sacar su licencia, piense en los niños, en los jóvenes, en los adultos que están con muchos problemas y necesitan un órgano para seguir viviendo. Ya uno muertito, ya tranquilo, ¿verdad? Por favor, de verdad, si van a sacar su licencia, apúntense. Yo ya me apunté. Perdón que hiciera el comercial, pero hay un aspecto muy importante que hay que mencionar en este sentido, y es que, si bien es cierto, se ha hecho la donación viva, como somos uno de los países que más tenemos donación viva, aunque usted no lo crea, somos casi de los primeros en Latinoamérica, eso no nos llena de tanto orgullo, porque uno quisiera ver el inverso, que es tener mayor tasa de donación cadavérica que de viva. Pero sí le digo que, viendo el panorama como está, hay una directriz por parte de la Presidencia Ejecutiva de la Caja del Seguro Social de que cuente la institución con una política en esta materia, porque necesitamos crear realmente el programa. El programa realmente tiene que tener una estructura y tiene que tener un compromiso político institucional. Pero yo quiero acotar aquí también algo que es muy importante. Adelante, ya le voy a dar la palabra a William, que me ha levantado la mano 2 veces. La política, o sea, aquí se comenzaron a hacer trasplantes sin ninguna política, y se han venido haciendo trasplantes, y obviamente, y yo estoy clarísima que para hacer trasplantes y crecer se requiere de una política y de un apoyo institucional. Eso está clarísimo. Sin embargo, lo que usted no puede esperar es que yo me pongo, porque uno tiene que ponerse del lado también del paciente. Si yo hoy ocupo un riñón y no tengo donante, y si ocupo un hígado y no tengo donante, resulta que a mí de nada me sirve una política en construcción en donde
esa forma, digamos, exactamente, esa forma artesanal, en cierta manera se desarticuló y sí se funcionaba a nivel hospitalario, pero también había una red de otros hospitales que también compartían y llamaban. No se optimizaba, es cierto, la utilización del donante, pero en este momento ni donantes tenemos. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntame esa parte, perdón, don William, ya voy un segundito. Cuéntame esa parte. Bueno, ¿Cuántos tenemos y por qué tenemos tan poquitos? Porque esa forma artesanal, o sea, yo creo que todo tienen procesos de transición. Yo en esto tengo más de 12 años de estar trabajando y luchando en este tema. Tiene que haber un proceso de transición. Usted no puede... Pero más allá, doctora, cuénteme datos. ¿Tiene usted los datos de, por ejemplo, cuántas personas están en espera de donación de un órgano? En el caso de hígado, el programa del centro trasplante, nosotros andamos casi siempre por 16, 20. ¿Cómo se disminuye esa lista de espera? Porque se mueren los pacientes, no porque se están trasplantando. Entonces, cuando te dicen, ¿cuántos trasplantes haces? Bueno, este año hemos hecho 2. Eso no significa que estamos ahí de brazos cruzados, significa que no tenemos órganos y los pacientes salen de lista de espera porque fallecen. Eso es grave. Esos son los índices que ¿Cuáles son las edades más comunes? Nosotros tenemos desde pediátricos, que los últimos 2 años, en este número de 16 no están los pediátricos. Estoy hablando solo de adultos. A ver, bebecitos. Ok. ¿Cuántos? Aproximadamente en los últimos 2 años se murieron 12 pacientes pediátricos en lista de espera. Qué pena. ¿Okay? Entonces, por eso yo estoy de acuerdo, hay que crear una política, pero eso hoy, si yo soy mamá de un niño o si soy paciente en espera, resulta que yo no puedo entender que la institución me diga si estamos en construcción de una política de donación de órganos. Lo que hay que hacer es bajar, ver cómo se hace y finalmente trabajar ir al terreno. Exactamente. Bueno, es que esas son las estrategias que en estos momentos también no le voy a comentar en el próximo. Pero permítame un segundito porque don William ha levantado la mano varias veces. No, 2. No, es que quería agregar como paciente, ¿verdad? Como paciente impaciente, de que cuando hablamos de política también hay que pensar en el problema nuestro, que es más práctico, la parte pre-trasplante, el trasplante y el post-trasplante. Esa es otra parte que está abandonada. Nosotros tenemos compañeros, yo tengo compañeros trasplantados que no hay ninguna vinculación con la institución, o sea, no se sabe qué pasó con ellos y todavía menos sucede con el reconocimiento de las personas donadoras de órganos. Entonces, o sea, cuando hablamos de política, es una política que va desde las estructuras hasta el terreno de nosotros. Pensar en la parte educativa, formativa, el seguimiento, el cómo cuidar un órgano trasplantado, eso cuesta muchos millones y no se valora por los mismos pacientes. A ver, mi impresión en estos momentos, y entiendo que los pasos que comúnmente tiene que dar un gobierno, pues son lentos. Pero me da la sensación que tampoco estamos diciéndole a la opinión pública que tenemos las luces encendidas y que estamos en problemas. Tampoco lo estamos haciendo. Vamos, pero también estamos es un paso que hay que ir haciendo. No. Hay algo que tiene que quedar muy claro. Adelante. Y tengo que decirlo con claridad, porque también los hospitales y las direcciones de los hospitales se han puesto la responsabilidad en sus manos y en estos momentos, a escaso un mes, tenemos ya 2 hospitales, el Hospital México y el Hospital Calderón Guardia, que han asumido con responsabilidad la creación de un proceso para tratar de fomentar la detección de donadores. Hemos logrado por primera vez desde hace tiempo sentar a la mesa a intensivistas, neurocirujanos, médicos de emergencias, enfermería, psicología y trabajo social con deseos de empezar a trabajar haya o no haya política. Pero me gusta eso. Porque ya lo estamos doctor, haciendo. Me gusta eso, pero mi gran pregunta es, el pueblo en general, que es el donante, ¿verdad? El pueblo en general necesitamos llegarle de alguna manera. Yo les decía antes del programa que lástima que no trajeron una camiseta, me quito el saco y me la pongo. Bueno, pero ¿verdad? Y le pongo el anuncio a todo el país durante la hora entera. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y sé que muchos colegas, periodistas y gente que está en la prensa lo haríamos para hacer de esto algo más. Es que yo le voy a comentar una cosa y no me van a decir que no. Aquí el asunto no es que la población no quiera donar. No, aquí el asunto es sobre que no, viera son que los no. hospitales. Exacto. Eso es el primero que tenemos que trabajar. Bueno, entonces cuénteme por qué. Es que es un asunto de cultura institucional.
Sí. Es un asunto de que la cultura... No general, sino hospitalaria. Exacto, en los hospitales se tiene que crear la necesidad de incentivar la formación de nuestro personal para que crea en el donador cadavérico y en la importancia que genera, como lo dijo la doctora, no solamente económicamente, sino socialmente y fomentando los valores de la solidaridad, la donación. El asunto es que muchas veces cuando a ellos se les informa que tienen un donante, el donante lleva horas de que probablemente estuvo fallecido, que está artificialmente sostenido, tiene problemas de sodio, tiene problemas de potasio, es un hígado que ya la doctora va y lo valora, no lo puede trasplantar. Entonces es un asunto también de que tenemos que iniciar estrategias locales, como dice la doctora, haya o no haya ley, haya o no haya política, tenemos una ley vigente, pero tenemos que también ir trabajando. Y mire, y no es tan sencillo sentar en la mesa el problema con el que ellos se vienen enfrentando, porque muchas veces va a depender de la buena voluntad del neurocirujano o del equipo que esté ahí, si les dice o no les dice que hay un donador, y lo han experimentado en el mismo centro hospitalario. Pregunta, ¿no hay, vamos a ver, mecanismos, deben de haberlos, porque ya tengo que ir a corte comercial, en donde debe surgir una directriz de parte de la presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, señora Balmaceda, creando una directriz a todo el mundo diciéndole, bueno, papitos, pónganse las pilas, porque el asunto es que necesitamos salvar más vidas y órganos necesitamos? Es más, eso está más barato. Esa está una razón económica, el optimizar la donación cadavérica. Pero le voy a decir algo, el otro día hablando con un colega que recién llegó de Alemania, estuvo 5 años en Alemania, decía que había visto un juicio de un intensivista en Alemania que resulta que no siguió el protocolo de anunciar que tenía un potencial donante, porque resulta que ese paciente o ese cadáver hizo paro cardíaco y no se utilizaron los órganos, lo que significa que un grupo de alemanes, posiblemente 2 que van a recibir riñón, tal vez el páncreas, el hígado, etcétera, perdieron la oportunidad de recibir los órganos. Entonces hay una lesión a la sociedad. Bueno, eso me suena a un salacuartazo aquí en este país, así que ahí estaremos en la mira. Ojalá que no tengan que transitar todo por ahí. Ya venimos, voy a corte comercial. Estamos en el Club Unión, estamos hablando de donación de órganos, tema importantísimo. Reitero, como lo he dicho en todos los cortes, usted puede hacer que otra persona viva bien y con calidad. Hágase donante de órganos. Ya venimos. Continuamos en el Club Unión, estamos hablando de un tema realmente polémico, interesante, oportuno y necesario, como es la donación de órganos. Yo no sé si don William, porque se ha puesto intenso acá entre los doctores, cuénteme, cuando usted ve esta problemática, cuando usted ve esta situación difícil, no hay donantes, ¿cómo lo ve? Si no hay donantes, no hay trasplante, así tengamos el mejor sistema de salud. Exacto. Ni los mejores cirujanos, porque estarán ahí haciendo otro trabajo. Pero debo decirle que necesitamos un proceso educativo desde el kinder hasta la universidad, nivel universitario. Tiene que permear toda no solo la cultura de los hospitales, es la cultura de este pueblo en el mundo de la solidaridad, de la donación de órganos, que como se dice en España, es el perfume de la solidaridad, es una donación de un órgano. Ahora bien, eso no es tan fácil, ¿no? Eso no es tan fácil. Es quebrar una serie de mitos, ¿no? ¿Usted sabe que las escuelas de medicina no enseñan sobre donación de órganos? No. Ni sobre trasplante. O sea, si usted está hablando, o sea, hay en el Ministerio de Educación Pública hay más de donación de lo que se le habla a un muchacho estudiando medicina. Exactamente, tiene más formación ahorita un chico que se recibe en educación ciudadana, en la unidad de donación de órganos, que las universidades. ¿Y sabe cómo hemos tenido que entrar? A través de simposios, a través de ferias, porque no está contemplado en ninguna materia de los estudiantes de pregrado, de medicina, de farmacia, de enfermería, el tema de donación de órganos. Así como lo ve, entonces, ¿cuál es el producto que tenemos en nuestra estructura hospitalaria? Una cantidad de personas que todavía ven el tema de donación de órganos como un tema tabú o como un tema mito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezarlos a educar. Bueno, acaban de tocar ustedes, los dos acaban de tocar una cuestión de formación
Y de mitos, retomo el que tiene mi suegro, ¿verdad? Que dice que a él le asusta ponerse como donante de órganos y que vaya medio en la ambulancia, así, medio, y ya, tómele un chonchi y ya. Claro. Porque se ocupan los órganos. ¿Cómo es todo este proceso? Quisiera como que los televidentes pudieran saber cuál es el proceso que se da y la seguridad que se da para que se cumpla bien, ¿verdad? Y se cuide la integridad también de aquella persona, ¿verdad? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que primero existe una ley, ¿verdad? Que está establecida para hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Aquí a veces lo que puede confundir a las personas, y que eso se le explica también a los familiares o a los estudiantes, es que un donante cadavérico es una persona que está viva porque las máquinas lo mantienen vivo, pero que cuando usted lo ve tiene un monitor, que tiene función cardíaca, que tiene movimientos respiratorios, porque está pegado a un pulmón mecánico, que está caliente, porque tiene medicamentos también para mantener presión arterial, frecuencia cardíaca, que tiene una sonda que produce orina, o sea, es un cuerpo funcionando. Resulta que la muerte cerebral hoy día puede comprobarse porque en el año 68, cuando se crearon los criterios de muerte cerebral, que esto evolucionó conforme comenzaron a crearse las máquinas y podía verse otro tipo de muerte o que la gente sospechaba que podía estar muerto, resulta que a usted le hacen, por ejemplo, un TAC, que es una radiografía con medio de contraste para ver el cerebro, y en el cerebro no hay sangre. O le hace un gamma, que es también otro estudio en el cual el cráneo no tiene nada adentro, no hay flujo sanguíneo. Simplemente lo que cuando hay un paciente o una persona en muerte cerebral, ese es el CPU de la computadora. Inmediatamente comienza a mandar señales de que hay que apagar el resto de las cosas. Por esa razón es que es tan difícil manejar un donante, porque resulta que el CPU se fue y entonces lo que hay que luchar es contra todo ese señalamiento de muerte que existe y para mantener la presión, porque si uno lo deja, el proceso es que haga parada cardíaca, ¿verdad? Entonces ese periodo de tiempo es el que hay para mantener el donante, para buscar los receptores, para hacerle exámenes de que no tenga ninguna infección, para hablar con los familiares y explicarles de la situación y explicarles de que entiendan que esa persona, por ya el proceso que tiene, está en muerte cerebral. Por lo general, la muerte es valorada por 3 médicos distintos. Uno, el que está a cargo de la unidad. Siempre tiene que haber un especialista en neurociencias, que es un neurocirujano o un neurólogo, que haga las pruebas y certifique lo que el otro colega está, su valoración. Y en el caso de un cadáver, que nosotros llamamos un cadáver judicial, que fue por un accidente de tránsito o que fue por una muerte accidental, por una herida de bala o cosas de ese tipo, entonces además de esto viene el forense que certifica la muerte cerebral. Eso está establecido por ley y es algo que se cumple con formalidad. O sea, ningún paciente se lleva a donación de órganos. Y si estás hospitalizado y ya llevas una ruta muy complicada, te dan dando seguimiento. Todos los pacientes que hacen muerte cerebral la tienen que hacer en el hospital. Son hospitalarios. Porque, por ejemplo, a veces la gente dice, pucha, el accidente que hubo 3 muertos y no se usó nada. ¿Verdad? Sí. Resulta que ese tipo de cadáveres no funcionan. Tiene que estar, o sea, es la persona que hace muerte porque se le hicieron todas las maniobras posibles, se le puso un tubo, para respirar, se le pusieron medicamentos para mantener presión arterial y todo, y en ese proceso... ¿Y se le da un infarto ahí en el hospital? Ya... Es aprovechable. Sí, si hace parada cardíaca, porque nosotros la muerte que conocemos es la del paro cardíaco, la parada cardíaca, ese es el muerto que todo el mundo sabe que está muerto, ¿verdad? Así es. Entonces, algunos pacientes en este proceso, si hacen parada cardíaca, se pueden sacar, hacerle maniobras de resucitación para donación de órganos, pero no está muerto. Si ya se tiene diagnóstico de muerte cerebral,
uno puede hacerlo nada más para preservación de órganos, pero no porque con esperanza de que vaya a nada más, ¿verdad? Porque ya se sabe que es un paciente muerto. Ese tipo de pacientes, porque la gente a veces hay confusión, ¿verdad? De que está en coma, ¿no? Coma es otra cosa, ¿verdad? Aquí hay a veces un enredo en este tipo de definiciones. Coma es un paciente que tiene, digamos, datos de tallo cerebral en el cual, si usted le quita el tubo o hay pruebas para verificar si está muerto, resulta que responde. Así sea de que no vuelva a hablar nunca, pueda estar en una cama, etcétera. Está en un sueño profundo. Entonces, eso es distinto. El que está muerto es perfectamente verificable. Okay. Entonces, digamos que en ese sentido... Ok, para ir definiendo, entonces, si hay un accidente en X lugar, ¿esos cuerpos es difícil o no? Eso no se, perdón, eso no se puede, digamos, un accidente de tránsito, eso no se puede usar. Si se verifica muerte en el lugar... ¿En el lugar? No. Solamente se podría obtener el tejido de las córneas. Hueso a veces. O hueso, que a veces sí, eso sí se hace el banco de piel y tejidos y el banco de córneas sí podría, pero lo grueso de los órganos tiene que ser un paciente hospitalizado que está con toda el instrumental para el mantenimiento. Sí. Pero no es cualquier paciente, ahí es donde tenemos que fomentar la cultura de la detección, porque no es cualquier paciente, tiene que tener ciertos indicadores que le van prediciendo a uno la evolución del paciente que podría llegar en muerte encefálica, vigilarlo, y que cuando se da el episodio, comunicar a tiempo, hacer el diagnóstico y proceder a la solicitud de donación. Hasta que no esté el diagnóstico de muerte encefálica, no se habla de donación de órganos. Y, bueno, perdón, don William, porque me quedo con una preguntita para que me la respondan. Digamos, si yo entro mal al hospital, no sé, con un balazo, con alguna cosa por el estilo, y no puedo tomar la decisión de donar, y no la he tomado de previo, los familiares podrían tomar esa decisión, ¿verdad? Eso despuesito que don William hable porque me levantó la mano. Adelante, don William. Sí, ahora me comentaba su esposa sobre este carnet o sobre la licencia. Yo le decía que lo que más vale es la actitud ya de la familia, porque es una discusión también que existe sobre si ese muerto, sus órganos pertenecen al Estado, pertenecen al muerto, o pertenecen a la familia, o es para dar vida a otros seres humanos. Digamos, ahí hay una confusión, pero ahí se juntan ya las creencias, la cultura, la educación, los mitos y las leyendas. Unos quieren que su cuerpo de su familiar vaya enterito, ¿verdad? Porque va a resucitar de nuevo, y cómo va a resucitar sin los riñones, ¿verdad? En fin, ahí hay un trabajo que hay que hacer educativo, formativo. Tenemos que comenzar y empezar de cero. Esto es un trabajo también importantísimo en los medios de comunicación, y eso no es tan fácil encontrarlo, ¿verdad? Porque no es vendible. ¿Quién le va a comprar a usted? Le va a pagar a usted un programa para desarrollar todo esto culturalmente en el país. Gracias por el esfuerzo que usted está haciendo, y he tenido experiencias con algunas personas que se meten pero después desaparecen. Pero esto es yo creo que aquí hay que arrancar de serio, una constante. Ojalá que nos sigan apoyando, que podamos hacer unos trabajos de lo que son los testimonios de las personas que donan. Así se maneja España, con el apoyo de los medios de comunicación, con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de los ciclistas, con la ayuda del Betis de Sevilla. Pero aquí, ¿a qué hora vamos a lograr nosotros todo ese apoyo, todo ese desarrollo, tener una escuela para pacientes trasplantados? Así es que estamos, bueno, con mucho entusiasmo también, ¿verdad? Pero ahí vamos. Hay que hacerlo. Yo creo que no nos podemos quedar pensando en que todo va a ser tan desastroso. En estos momentos de tanta incertidumbre país y mundial, porque no nos podemos ir fuera del entorno de país, sino es un entorno mundial, ¿verdad? De que los sistemas sanitarios están evolucionando, que financieramente se ven problemas también de sostenibilidad, que se amenazan los sistemas sanitarios. Pues yo creo que no se puede perder el entusiasmo de tener creatividad para poderle dar sostenibilidad, número uno, a un programa
que bien es cierto, es de más bajo costo que sostener pacientes crónicamente enfermos, pero que se ocupa de toda la estructura social del país para poder incentivar la donación y también apoyar a la institución, porque aquí estamos hablando de un asunto solamente caja, esto es un asunto país. Es un asunto donde el Ministerio de Salud debe estar muy involucrado también dando apoyo a todas las acciones que nosotros como institución queramos hacer. Sí, y hay un cambio, perdón. No, incluyendo al INSS. Sí, hay un cambio Claro. en la mentalidad. Recién que estaba conversando con una empresa de estas que te dan servicios para funerarios y me decía que ellos estaban muy impresionados en la cantidad de gente que hoy está optando por la incineración, Ah, sí. por Sí, ejemplo. cierto. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, bueno, si hay un montón de caro. gente que está apuntando por eso, mira que anda muy parecido ya hoy por hoy. ¿de verdad? Muy parecido, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hay un nicho de gente que al final está pensando que su cuerpo no es, No vuelve. ¿verdad? No sé si volverá o no, pero bueno, en fin. Voy a un corte y cuando regresemos me retoman un poquito el tema que les dejé planteado, por favor, ya venimos. Estamos en Club Unión, estamos hablando de donación de órganos, un tema importante para este país. Estamos en el Club Unión, estamos en el programa de esta semana y continuamos hablando de donación de órganos. En el último segmento, en un programa que ha sido tremendamente interesante y que ha transitado rápidamente. Yo quería decir una cosa que es bien importante después de escuchar todas las partes. Cuando me dicen que las universidades no están formando a sus médicos para tener una cultura de cómo llevar los trámites, los procesos en donación de órganos, me preocupa, pero creo que es algo solventable, Claro. ¿verdad? Y que hay que decirlo para que quienes son los encargados se tomen esto en serio. Lo segundo, la Caja Costarricense de Seguro Social necesita políticas claras. Yo sé que una directriz a lo mejor no va a crear mucho porque van a salir muchas dudas, pero a veces hay que tener mano fuerte y la directriz tiene que venir con más carga para que las cosas comiencen a suceder. Los medios de comunicación tenemos que hablar del tema, así que invito a todos mis colegas para que empecemos a hablar de este tema porque es importante. Y lo último lo dijo don William después de que conversaba con mi esposa que estaba por acá, y es que es un tema de familia. Claro. Y hay que hablarlo dentro de las familias, romper tabúes, preguntar e informar. Doctora. Sí, en relación a esto y volviendo a lo de la licencia de conducir, que es un hecho importante porque inclusive usted lo tiene como presente, de que usted fue y alguien le preguntó, ¿verdad? O sea, ¿usted piensa donar los órganos? Eso es un paso dentro, digamos, de la institucionalidad y del que uno como persona se lo plantee. Sin embargo, en la vida práctica, resulta que si uno tiene un accidente de tránsito, lo menos que llega es con la licencia, ¿verdad? Porque o perdió los documentos, o se perdieron, Se los robaron. o se los robaron, o se los, etcétera, ¿verdad? O no lleva la licencia. Entonces, y la política también de los españoles es esa. Si usted quiere ser donante, dígalo, y dígalo en la familia, dígalo con las personas que en ese momento crítico es a quienes el equipo médico le va a preguntar, porque en realidad aquí, inclusive, a pesar de que usted, digamos, usted dijo sí, y su esposa o su mamá o alguien en una situación de esas dice, mire, yo no quiero que me lo toquen, o sea, yo no estoy de acuerdo con la donación de órganos, ningún equipo médico va a estar en contra de la familia doliente o que tiene la pérdida. Esto es distinto en los Estados Unidos, pero nosotros tenemos, a pesar de eso, tenemos el consentimiento presunto, entre comillas. Eso significa que usted dijo que no, si no dijo activamente que no en vida, usted es un donante. Pero siempre se respeta, O sea, al final. esto es interesante. El principio inicial es que sí acepta, salvo que llegue lo contrario. Exacto. Exactamente. Si usted dijo interesante. activamente que no, eso dice la ley Así lo dice la 7409. Se llama consentimiento presunto. O sea, Usted- todos son donantes, para que lo todos son- sepan. exactamente. Salvo que llegue lo contrario. Potenciales, sí. Exactamente, pero siempre, cuando usted llega a un hospital, siempre será abordada la familia y se le hará la consulta. Siempre hay un orden de jerarquía ahí, o a veces
Por ejemplo, si hay algunas opiniones diversas o distintas, pues ahí entra ese trabajo por lo general del equipo del trabajador social o de la persona que en ese hospital haga la petición de órganos, pero tampoco se entra en conflicto, digamos, a pesar de que si no dijo que no, es un sí, pero si la familia está en duda o dice que no, simplemente es un no. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las universidades? Las universidades siempre sacan los estudiantes de medicina y todos quieren hacer práctica, o todos hacen la práctica en hospitales del Estado, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Esto me imagino que no es tan complicado de decir que un requerimiento a partir de tal fecha es que si no han llevado cursos en este tema, no se les da práctica. Eso no es lo tan complicado. Bueno, vamos, yo pienso que eso tiene que tener cierta articulación con las escuelas y con los programas que se plantean ante el Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Porque si lo vemos... Claro, si te pones muy democrático no te va a salir nada, ¿verdad? Sí lo hemos a hablado, veces las democracias tienen que ser dirigidas. Sí lo hemos hablado, por ejemplo, en las escuelas de enfermería, que son las que han tenido un poco más de interés en ir cambiando esto y introducirlo en algunas materias en las que se puede hablar del tema. Con respecto a las universidades, yo creo que también depende mucho de la buena voluntad que tenga cada una de las escuelas y hacia dónde quieran orientar el estudiante, porque vamos, que un estudiante de pregrado no va a tener una especialidad de trasplantes, pero sí debería tener formación en valores solidarios a la donación y en conocer el proceso, porque el asunto es que no lo conoce, o por lo menos que sepa la diferencia entre un paciente en coma y en muerte cerebral. Sí, porque yo te juro que si hacemos una encuesta y van a salir claro, más de uno que no sabe. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Mire, ¿qué hemos tenido que hacer en la institución ahorita? Plantearle al Centro de Desarrollo de Educación nuestro, al CENDEIS, la creación de cursos para nuestro personal, para también formarlos, que tengan conocimiento de todo el proceso del que hemos hablado, como lo hemos hablado, no solamente de la detección del donador, sino también del paciente. Doctor, una preguntita, perdón, ¿cuántas universidades son las que dan medicina en este país? Si no me equivoco, el dato puede andar como por 8 escuelas de medicina. 8 escuelas, son 8 directores, que cite la presidenta ejecutiva, es que no lo veo difícil. No, es que el asunto, como le digo, pero es que el asunto va por 2 líneas. O sea, yo necesito formar también personas en educación, pero es que tengo un gran volumen que ya está inserto en la institución. Yo sé, pero el tema es que nos quedemos en el eterno diagnóstico. Ese es el tema. ¿Cómo actuamos rápido? Todo tiene que ser paralelo. Universidades, política y los pacientes que están hoy. Claro. ¿Verdad? Por eso, en cierta manera, yo estoy de acuerdo con la política, no es que esté en desacuerdo, pero algo pasó, desatendimos la operatividad y no tenemos donantes en este momento. Entonces, los pacientes de hoy, hay 2 fallos hepáticos fulminantes, ¿usted cree que van a recibir su hígado? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Sí, ¿no? Por eso le comento que el asunto tuvimos que también ponernos al día, porque si bien es cierto, veníamos tratando de organizarlo, tuvimos que llamar a los directores de hospital y decirles, vean, estamos creando todo esto, pero ¿qué está pasando ahorita? Otra cosa rapidita, doctor, perdón, pero es que hay cosas que yo prefiero como que logremos aterrizar. Sí. Medios de comunicación, una reunión de usted y la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social con los directores de medios de comunicación van a llegar y explíquenles y vamos a crear. Pero claro que la hemos hecho. Si hemos tenido conferencias de prensa hablando de la donación de órganos y nos hemos... doctor. Claro, mire, le voy a comentar una cosa. Le propusimos al Colegio de Periodistas la importancia de darle un seminario dirigido, no dentro del trabajo, porque el periodista llega, toma lo que le interesa y lo que le conviene y se va. Así se lo digo. Nosotros necesitamos sentarlos a los periodistas, como se hace en sociedades desarrolladas en este tema, como lo hacen las sociedades europeas, como lo hace Uruguay, Argentina, y explicarles a todos ustedes, los comunicadores, pieza angular en el tema de donación. El camino, además. Exacto. El camino, es la ¿Cómo ruta? es? ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo es que se debe hacer? Y claro, si lo hemos puesto en el tapete y lo hemos ido tratando de concretar con el Colegio de Periodistas y cuidado, sino también con las universidades que forman periodistas para que también sepan cómo comunicar en el proceso de donación y trasplantes y no presentar las atrocidades que se han dado en la prensa, donde está la madre de un donador de un corazón abrazando al receptor. Una persona que en estos momentos, año y medio después, todavía está en el psicólogo para superar que su hijo murió y que el corazón que late es de otra persona, porque en esencia es otra persona, su hijo murió. Y estas cosas... A ver, ¿eso cómo es esta cosa, doctor? El año pasado se dio una donación de corazón. Sí. Ajá. Y la prensa, junto con el hospital, lograron mostrar el aspecto solidario a la donación, pero lo mostraron presentándole a la madre del donador
al receptor. Con buena intención, pero de manera totalmente equivocada. Con una manera equívoca, porque entonces, ¿qué sucedió? Que de ahí en adelante, la madre del donador ha asumido que su hijo vive en el pecho del receptor. Una persona que está haciendo su vida, se está tratando de integrar, está estudiando, es una persona diferente. Entonces, esa madre ha tenido tal daño psicológico que está en psiquiatría, que está en psicología, tratando de superar un duelo. ¿Por qué? Una situación crítica no abordada de la mejor manera, y aparte de eso, los medios de comunicación que tuvieron la buena voluntad de comunicar, no comunicaron bajo una buena ruta. Y eso es importante aquí también saber. El tema es que la donación cadavérica es anónima. Es anónima, anónima. Es desinteresada. Okay. Me quedan pocos minutos. Voy a fase de conclusiones, si ustedes me lo permiten. Don William, 2 minutitos para darle un mensaje a los costarricenses. Bueno, que no le tengan miedo a la donación de órganos. Es un apoyo al desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Y es algo que yo tengo un órgano donado por una sobrina y me ha ayudado a vivir 17 años más hasta el momento, y también de dar un aporte, y aquí estoy con ustedes también tratando de ¿Le pasó algo a la sobrina? Porque eso es parte de los míos. ¿Cómo? ¿La sobrina está bien? Sí, está mejor que yo. Ok, digo, porque esos son temores que también tiene la gente. Sí. Si voy a donar parte de un riñón y después perdón, y seguro me quedo yo mal, o son temores. Sí, claro. quiero agregar lo siguiente. A mí, ahora tuve la experiencia, por ejemplo, con una amiga de las Islas Canarias que dona un riñón y vuela hasta Barcelona para donarlo, y le pregunto, ¿y a quién se lo donó? Me dice, no sé, a la humanidad, no se sabe para quién. Entonces es un gesto que se me paran los pelos, como decimos. Así es. Doctor, fase de conclusiones. Claro. ¿Qué hacemos? Políticas, leyes están en construcción. ¿Tenemos que actuar, ser más incisivos? Sí, definitivamente necesitamos ser más incisivos a nivel hospitalario, con nuestro personal, formándolo y creando responsabilidades adquiridas y que tengan de la mano con la dirección de cada hospital, de tal manera que esto se visualice con la responsabilidad del caso. Son hasta 9 personas que se pueden ver beneficiadas con un donador cadavérico. Sí a la donación, ¿Por un cuerpo? con un donador cadavérico. 9 personas. Sí a la donación, incentivar ante todo la donación cadavérica y crear la cultura progresivamente en este país de la donación viva como una alternativa última. Vamos, que yo visualizo a mi país en un futuro con un país de alta tasa de donación cadavérica, de tal manera que podamos mejorar la cantidad de pacientes que en listas de espera se quedan, que es un problema a nivel mundial, que se mueren en listas de espera. Doctora. Bueno, yo creo que el examen es tangible, es números. Si hacemos bien las cosas, tendremos donantes. Si hay errores en el proceso, no vamos a tener donantes. Entonces, yo creo que este proceso será evaluado no solo de las políticas, sino del aterrizaje, porque aquí a veces lo difícil es el aterrizaje de una política, o a veces hay que comenzar abajo, hay que comenzar de abajo para obtener los órganos y posteriormente construir la política. En este momento estamos desde arriba, pero es tangible. Esto será un proceso que tendrá evaluación. Yo lo único que les recuerdo a todos los colegas que estamos en esto es que nosotros somos potenciales pacientes también, y que no podemos olvidar eso. Nadie está afuera, nadie está excluido. Nadie. Somos potenciales pacientes y todos nos beneficiamos de que el sistema funcione como un relojito. Exacto. Bueno, yo quiero agradecerles de verdad que hayan venido al programa de esta semana aquí en el Club Unión. Yo quiero retomar como la forma que lo inicié, haciéndole un llamado a los 8 directores, 8 rectores de esas universidades que dan medicina, por favor, que nos tomemos esto en serio. Ahora estamos salvando vidas. Hasta podrían ser ellos, cualquiera de ellos 8. Así que como que la ruta está ahí, claro, para cualquiera de todos. Medicina y enfermería, muy importante. Y la gente de enfermería. Pedirle a la Caja Costarricense de Seguro Social que le ponga ritmo al asunto. Sé que está lleno de problemas y con los eventos recientes pasados más aún, pero me alegra que haya gente que esté en el tema y que ojalá, vamos a ver, llevemos esa democracia dirigida, ¿verdad?, más rápidamente para que podamos salir con estas políticas. Medios de comunicación, colegas, amigos, compañeros, toquemos el tema, hablemoslo,
Por favor, pongámoslo sobre el tapete, le vamos a ayudar a la humanidad en este tipo de cosas. Y por supuesto, a usted en familia, convérselo. Yo sé que todos los compañeros que hoy están acá, camarógrafos, luminotécnicos, maquillaje, todos van a llegar con este tema a hablarlo a su casa. Y yo espero que usted que esté en su casa también lo haga. Como siempre, que Dios bendiga los hogares de todos y cada uno de los que habitamos este precioso país. Muchas gracias.